Hola chicos, lengua 9912. Ya sabes que lengua 99 es una microserie derivada del lenguaje hecha para frases de sintaxis. Hemos llegado a tocar en la pasiva, pero antes quiero ponerte al corriente de algo que se da y que normalmente pues no se detalla así en los libros. A lo mejor es que no tiene importancia, pero a mí me lo parece. Cuando hablamos morfológicamente, no sintácticamente, es decir, mirando exclusivamente al verbo, y decimos, ¿qué hace esta palabra? Pues esta palabra sirve para expresar las acciones. Pero claro, las acciones no son suficientes, porque hay ocasiones en que ese verbo no dice lo que haces. Es decir, tú, cuando alguien se encuentra contigo, de una forma así de andar por casa, te suele hacer dos preguntas. Una, ¿qué haces? Y tú dices, pues mira, si realmente estabas haciendo algo, dice, estaba limpiando estos tenedores, o estaba... O sea, ¿qué haces? Pero si ve que no haces nada, pero tu estado anímico revela algo interior, no te hace esa pregunta. Ya sabes cuál te hace. Te dice, ¿qué te pasa? Y también tienes otra palabra que es un verbo para responderle. Es decir, los verbos responden a dos tipos de acciones. Lo que haces o lo que te pasa. De aquí, normalmente, ya podríamos deducir, sí, pues mira, oye, la voz activa, que lo haces tú, y la voz pasiva, que lo padeces. Pues no, porque hay muchos verbos que no se les considera como pasivos, ni para hacer la voz pasiva, pero te responden a esta pregunta. Ejemplo, ¿qué te pasa? Enfermo, estoy enfermando. Estoy pasando calor, estoy pasando frío. ¿Es porque quieres? ¿Lo haces tú? No, yo no lo hago. Por Dios, no lo hago. Simplemente me pasa, me sucede. O sea, me pasa o te pasa o te sucede. Estos verbos suelen ser unos verbos ricos, unos verbos que no están hechos para conducirte a un objeto, al objeto directo, es decir, que no son transitivos, no son pasilleros, que llevan del verbo al complemento directo. ¿Qué te hago? Estoy cortando. ¿Cortando qué? Pan. Claro, luego de aquí podremos construir la pasiva y decir, el pan es cortado por mí. Pero este sería un verbo de esto, pero este no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Tengo frío, estoy triste. Aunque esto ya estoy dotando al verbo de un ayudante, al tengo del frío y al estoy del triste. Deberíamos coger otros. ¿Qué haces? Pues pensando, aunque ese podría ser del haces, claro. ¿Qué te pasa? ¿O qué le pasa a tu gato? Vamos a poner, ¿qué le pasa a tu gato? Y diríamos, tirita, por ejemplo, tirita, tirita, tirita. Ese sería un verbo de ¿qué le pasa o qué le sucede a tu gato? Tirita. Claro, él no puede, no es un verbo pasillero, no puede decir tirita su piel, no. ¿Por qué? Porque este verbo es potente. Este verbo es un intransitivo. Recuerda que este verbo, siempre por empezar por in, parece que le consideremos como defectuoso, como defectivo, como menor en importancia que el transitivo, y es todo lo contrario. Tiene un significado más pleno, no necesita ningún ayudante urgentemente que le complete su significado. Podrá llevar otros complementos, circunstanciales, predicativos, etc., pero no el complemento directo.
Bueno, pues estos son para lo que te pasa o te sucede, o qué le pasa a tu gato o qué le sucede a tu gato. O sea, los verbos se preocupan de dos aspectos, te repito últimamente, de lo que haces y de lo que te pasa o te sucede. Bueno, pero aparte de esto, hay otras ocasiones en que cuando hablamos, estás pensando que alguien te hace algo, es decir, que eres víctima de alguien. Bueno, víctima o sujeto de acción de alguien. Sujeto de acción de alguien, es decir, que alguien hace algo a ti y por eso te pasa o te sucede. Esta sería la voz pasiva. Al pensar en ese alguien, por ejemplo, un lobo. Un lobo está haciendo algo. ¿A quién? Joder, a mi gato. A mi gato. Entonces diríamos, mi gato, que todavía es sujeto, el pobre no hace nada. Sencillamente, ataca. No, a ver, ¿qué es el lobo el que ataca a tu gato? Es el lobo el que age o hace. Entonces, por eso le vamos a llamar complemento agente. Y como tenemos a alguien que hace algo, a este pobre que no hace nada, que lo padece, por eso a este le llamamos sujeto paciente. Y este verbo tendremos que dotarle de un ayudante pequeño, un auxiliar, que va a ser el verbo ser. Y entonces él se queda aquí como verbo principal, atacar. Claro, automáticamente este coge todas las riendas de persona, número, tiempo, etc. Y este va tranquilito, sentado en su butaca como verbo principal y se pone en infinitivo. Eso sí, correspondiendo el género y número con el sujeto. Así que yo podré decir, mi gato, ser, coge tiempo, es, ha sido, será, fue. Por ejemplo, voy a poner fue, pero no debemos ser. Mi gato fue atacado por el lobo. Esta es la construcción pasiva. Fíjate que quien ha desencadenado esta construcción de la pasiva ha sido el complemento agente, el lobo. Claro, sin querer también, o queriendo, lo has conectado con tu gato. Y en vez de decir, el lobo ataca a mi gato, que también podría ser, pero esto es una activa, como tú, el más importante para ti parece que es tu gato, pues no lo pones aquí, en el complemento directo, le pones de sujeto y dices, mi gato ha sido atacado, voz pasiva, ¿por quién? Por el que hace el ataque, complemento agente, atacante, por el lobo. Esa sería la pasiva normal. Luego, hay otras pasivas, es decir, donde este va a ser sujeto paciente, pero parece que el complemento agente ya no nos llama la atención. Sencillamente lo que nos llama la atención en nuestro mensaje es que ese sujeto está padeciendo algo. Es objeto de acción de algo. Le está sucediendo algo. O le sucede o le sucederá. Claro. Ejemplo. Pues mira, yo me fijo en, qué sé yo, en el mismo gato. Y, hombre, los gatos no se llevan al médico. Los gatos se llevan ¿dónde? ¿O a quién? Que ya no es un complemento agente. Podríamos, para que veas que no es un complemento agente, vamos a poner que sea un lugar de espacio. La clínica veterinaria. A la clínica veterinaria. No he querido ponerte el veterinario para que no creas que es complemento agente. Lo pone el complemento circunstancial de lugar.
Ahora, tú dirás, oiga, los gatos no hacen nada. A los gatos les hacen. Los gatos son pacientes. Los gatos son sujetos pacientes. Pero, ¿y dónde está ahora el complemento agente tan chulo, el que hacía cosas? No está, no nos interesa. Yo solo te estoy diciendo que los gatos, porque tú me decías, oye, llévala al médico. No, hombre, por favor. Los gatos se llevan a la clínica veterinaria. Pero se llevan, fíjate que no es que ellos lleven a sí mismos. No. Que ellos lleven a sí mismos, no. Se es una partícula pronominal, es decir, es un pronombre que no hace de pronombre. Solo, y además está ahí, metidito con el verbo, ayudándole. Es decir, haciendo como de sombrero. En realidad, lo que estás expresando es que los gatos son llevados. Son llevados. Pero como no te importa el por quién, no lo haces en forma de voz activa normal, que sería esta frase. Que sería esta frase. Los gatos son llevados por sus dueños, entonces sí. Los son llevados, ¿quiénes hacen la acción de llevar? Los dueños. Esta sería la activa normal. Pero no, como no me importan los dueños, que solo estoy por la acción de que los gatos se llevan o son llevados al veterinario, hago una pasiva especial. Una pasiva que parece en primera mirada que fuese que los gatos se llevan a sí mismos, es decir, como si fuera acción reflexiva que recae sobre el mismo gato, que el gato hace algo que recae sobre él, que eso es una reflexiva. Pues no. Se solo sirve para hacer una pasiva especial. Y por parecerse a eso de reflexiva, como si se llevasen a sí mismos, se le ha llamado la pasiva, no la pasiva normal, sino a esta pasiva se le ha llamado pasiva refleja, que en realidad ya sabes que no es refleja, sino que lo parece por su forma de estructura con el se. Bueno, y por último, pues ponerte ya una reflexiva normal, para que la distingas de esta que no es reflexiva, que es pasiva, refleja o pasiva reflexiva. Pasiva, refleja y reflexiva es lo mismo. ¿Y cuál sería esta frase? Pues bueno, cojo al mismo sujeto, para que veas mejor la comparación, y digo, los gatos, a ver, algo que hagan a sí mismos. Hombre, enseguida que ves un gato, esta idea de que te pego lamiendo, pues podemos decir, los gatos se lamen, pero ahora el se no estará aquí, porque el se dice, que yo tengo función, yo voy a ser un complemento, ahora veremos cuál. Entonces diríamos, los gatos lamen. Podrían lamer otra cosa. Los gatos lamen la comida, los gatos lamen el plato. Pero no. Es que los gatos lamen a sí mismos. ¿Ves? Se significa a sí mismos, que por eso la acción es reflexiva. El gato lame ¿a quién? A sí mismo. ¿A que esto te recuerda a las bases de conjuntos que era la propiedad reflexiva? Un elemento hace una acción que recae sobre ¿quién? Sobre él mismo. Sería el caso de una reflexiva. Los gatos se lamen. Y ahora, si quieres poner lo que se lamen, el complemento, un complemento directo, se lame las patas, o sus patas. Claro, aquí, al poner un complemento directo, ha pasado a ser complemento indirecto, es decir, que recibe el beneficio o el perjuicio de toda la acción expresada. Los gatos lamen sus patas. ¿De quién? De ellos mismos. Y sería un indirecto. Cosa que si no llegas a decir sus patas, y lo dejas así en el aire, los gatos se lamen, fíjate que entonces este se ya no es indirecto, sino que pasa a directo. ¿Por qué? Porque ahora sí que podrá pasarse en el sujeto paciente cuando convirtamos esta frase a pasiva. Ellos, los gatos, lo diríamos, ellos son lamidos por ellos mismos. Bien. Con esta explicación, que me ha salido un poquito más larga, como de costumbre, ya estás curado de espanto, ya sabes que me enrollo mucho, pues ahora te voy a poner 4 frases para que las hagas tú mismo, para que te autoexamines.
Bueno, aquí tienes las 4 frases. Represéntalas gráficamente. Luego también, cuando tengas hecho el gráfico, me haces por favor la morfología digital en números. Acuérdate. Te doy un tiempo para hacerlas. Aprieta el pause. Y cuando estés, reinicia, retoma el vídeo y podremos ver la corrección. En fin, espero que ya lo tengas hecho y empiezo a corregir contigo. Este gato enferma fácilmente. Fíjate que no es que enferme a nadie, no, que contagie a nadie, no. Es una acción de esas que nos pasa, que lo mismo lo hago yo que lo puede pasar él. Y no es que la haga voluntariamente. O sea, mi amigo no me preguntaría, ¿qué haces? Y yo que le respondiera, enfermar. Hombre, no, como si fuera una acción voluntaria. No. Tú le dirías, sí, es que yo enfermo fácilmente. En este caso lo digo de mi gato y sería, este gato enferma fácilmente. Así. Este gato, sujeto agente, aunque es muy comprometido poner aquí agente, solo porque no tenga aquí un complemento agente y ha de ser el agente. Yo es que ni se lo pondría. Porque claro, parece ser que tiene una actitud voluntaria, de que está enfermando voluntariamente. Vale, no lo pongo agente. A lo mejor me dicen, oiga, pues hay que ponerlo, pues no lo pongo. En este caso, enferma es un verbo intransitivo, no le buscaremos un complemento directo, porque entonces ya habría otro verbo más adecuado que sería el contagia o infecta a. No, lo estamos diciendo en él. Este gato, ¿qué le sucede? Pues que enferma muy fácilmente. Enferma fácilmente, un adverbio compuesto por fácilmente, el adjetivo y mente, que le convierte en adverbio, que hace que sea un complemento circunstancial de mo. La morfología. 2, determinante demostrativo, gato. 1, enferma. 5, fácilmente. 6. Ya está. Si la tienes bien, hala, puntito total. Mi gato ha sido atacado por tu perro. ¡Ay, ay, ay! Estoy pensando más en tu perro que en mi gato. Tu perro, que es muy mala, iba a decir muy mala persona, no, muy mal animal, y que siempre persigue a mi gato, ha sido atacado. Mi gato ha sido atacado por tu perro. Pienso tanto en mi gato, que lo pongo de sujeto, y pienso mucho en tu perro, que lo pongo de complemento agente. El asqueroso que ataca, que hace, ¿qué hace? Sí, este hace. Y mi gato lo padece. Mi gato aquí sí que es un auténtico pobrecito paciente. Padece toda la vida a tu perro. Entonces sería, mi gato ataca no, con el verbo auxiliar ser, y en este caso le hemos puesto en el pretérito perfecto, ha sido, y ahora en un participio que concuerde con gato, es decir, el masculino y singular, atacado, si llega a ser mi gata sería atacada, mis gatos atacados, etc. Y aquí, por esta preposición que siempre une al complemento agente, lógicamente, por tu perro. Y esto podríamos decir, esta es una oración pasiva. Oración pasiva. Vale. Mi 2, gato 1, ha sido atacado. Todo ello es un verbo. Oiga, ¿es una perífrasis? Sí, es una perífrasis pasiva. Normalmente no se la estudia como perífrasis. Se considera que es el verbo en voz pasiva. El verbo, dice, se le puede conjugar, jugar con él de muchas maneras. En voz activa, ataco, atacas, ataca. En voz pasiva, soy atacado, eres atacado, es atacado, etc. En voz perifrástica, y entonces empezarían todas las perífrasis. O sea que se las suele separar de las perífrasis.
yo aquí solo pondría que es un 5. Y si quieres ponerle una letrita que nos recuerde que es pasiva, pues ponle pasiva. Pas. Porque a P la solemos guardar también para perífrasis, un verbo perifrástico. Mejor, no nos vamos a discutir con los que dicen que no es una perífrasis y digamos que es un verbo ego pasiva. Todo ello ha sido atacado por preposición 7, tú, determinante, y perro, 1, nombre. Siguiente frase. Los gatos se trasladan en jaulas adecuadas. Por supuesto, no se trasladan a sí mismos, aunque esta frase parece que quisiera decirlo, tiene la misma forma que las reflexivas. Tiene la misma forma que las reflexivas. Por eso a esta, donde los gatos no hacen nada, que son sujeto-paciente también, sujeto-paciente, los gatos, diremos que es una oración pasiva, pero pasiva de aquellas que semejan que son, que parece que son reflejas. Por eso la llamamos pasiva refleja. Y entonces ponemos los gatos sé que no tiene oficio propio, que es solo un sombrerete que sirve para hacer la pasiva refleja. Se trasladan. Eso sí, el verbo siempre, como es su costumbre, coordinándose con el sujeto. Plural, plural. ¿Me entiendes? Plural, plural, etc. En tercera persona, pues en tercera persona. ¿En qué? Ahora pondríamos aquí el instrumento que utilizamos para... Yo lo pondría complemento circunstancial de instrumento, complemento circunstancial de instrumento, y ahora en jaulas adecuadas. En la preposición, jaulas, nombre, adecuadas, que sería el adjetivo de jaulas. Pasiva refleja, acuérdate, por aquí, oración pasiva refleja. Dejamos aquí este paréntesis para la morfología, que serán los gatos se, el se, partícula pronominal, que yo ni siquiera lo pondría, es decir, yo pondría verbo pronominal, verbo conjugado pronominalmente, que ya sabes que ahí el verbo siempre va acompañado de un gorro, no sale de casa sin gorro. Entonces, si quiere decir yo traslado, no, es que estás diciendo, quieres hacerlo pronominalmente. Va a decir lo mismo, porque es lo mismo. Yo traslado, o yo me traslado, tú te trasladas, él se traslada, nosotros nos trasladamos, de forma pronominal. No, perdona, borra lo que he dicho, no es de forma pronominal. O sea, no es un pronombre tan vacío de contenido como es el de yo me voy, que yo voy, yo me voy, ¿ves? El mes que prácticamente no hace nada. Yo voy, yo me voy. No, aquí no. Aquí hace algo más. Aquí está dando la sensación y la realidad de que es pasiva, de que no es él el que se traslada, sino de que es trasladado. Entonces este se, yo la pondría pues como una partícula, es decir, un pronombre con oficio de partícula de pasiva. Partícula de pasiva refleja. O sea, advirtiendo que este pronombre sirve para hacer la pasiva refleja. Entonces, trasladan verbo en preposición jaulas 1, adecuadas 3. Pasamos al siguiente. Los gatos se defienden bastante bien. Aquí sí. Los gatos, mira, si te tapo el se, podría ser los gatos defienden a sus crías. Los gatos defienden a sus amos, a veces. Los gatos defienden su territorio, siempre. Pero no. Es que defienden a quién, a sí mismos. Entonces esta es una reflexiva total. La acción que se hace revierte totalmente en el sujeto que la hace. Así que sería los gatos defienden se, que es el a sí mismos, y por lo tanto aquí si no decimos, no ponemos otro complemento directo, él es el complemento directo, prueba de ello de que puede pasar a pasiva,
de sujeto de pasiva, el se sería ellos, los gatos, son defendidos por sí mismos. Esa sería la pasiva de esta, que no es pasiva. Los gatos es reflexiva, no pasiva. Esta es una transitiva, en este caso aparentemente intransitiva, puesto que no tiene complemento directo, es decir, sería una oración transitiva, no, puesto que no tiene directo. El verbo es transitivo, pero al no tener complemento directo hace como si fuera intransitivo, aumenta de valor. Ya hemos dicho bastante con se defiende. No, tiene complemento directo, entonces es una oración reflexiva, que es transitiva al mismo tiempo, pero al decir que es reflexiva ya no hace falta decir que es transitiva, lo suponemos, puesto que si no, no podría ser reflexiva, no podría ser reflexiva. Así que, oración reflexiva. Se defienden, y ahora ¿cómo? ¿Con qué facilidad? Complemento circunstancial de modo, bastante bien, es un adverbio calificando a otro adverbio, que es una de sus posibilidades, de sus potencias. Morfología: los, dos, gatos, uno, se, pronombre, y aquí no hay nada más que añadirle, pronombre total, se, pronombre. Defienden, 5, verbo, bastante bien, 6 y 6, bastante bien, bastante bien. Un 6 que ayuda a otro adverbio. Bueno, espero no haberte liado más o haber aumentado el lío que pudieras haber tenido antes de este vídeo, sino que te haya dado un poquito de luz. Seguiremos con otro vídeo, seguramente también recordando y dando otra vuelta de rosca a este tema de las distintas pasivas. De esta pasiva, que en realidad nadie la llama pasiva, sino que es un verbo que te pasa, que te sucede. De esta, que es pasiva porque hay un sujeto agente que te llama muchísimo la atención y que te preocupa, y entonces adquiere una textura de pasiva total, con su verbo en pasiva, con su verbo auxiliar en ser. Luego hay otra pasiva que se parece a la refleja, donde ya no importa quién le lleve al gato, sino que son llevados, esta es la pasiva refleja, y por último, una reflexiva, que no tiene que ver nada con las pasivas, esta no tiene que ver nada con las pasivas. Estas tres, esta tiene un talante de pasiva, esta es pasiva total y esta es pasiva refleja. Talante de pasiva, pasiva total con el verbo ser y pasiva refleja. Y esta una transitiva cuya acción revierte sobre el mismo que la ejecuta, y entonces es una oración reflexiva. Hasta luego, chicos.